Muy buenas tardes. Dentro del curso de orientaciones metodológicas, realizamos lo que es la presentación de un tema siguiendo las pautas, obviamente, del curso. En esta ocasión vamos a presentar el tema que corresponde a la unidad temática número 2, que es relación médico-paciente. Mi nombre es Carlita Flora Tapia, soy médico internista, actualmente docente de semiología laboratorio de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho. Entonces, para dicho objetivo, vamos, valga la redundancia, perdón, vamos a pasar a describir los objetivos de esta clase. Primero, explicar la importancia de establecer una relación médico-paciente para la elaboración del historial clínico. Segundo, predecir las reacciones que puede tener cada paciente en la práctica profesional diaria, ¿no? Ya una vez conociendo, vamos a poder acceder de forma completa a toda la información necesaria para la elaboración de un buen historial clínico. Y como tercer objetivo, identificar las técnicas y partes correspondientes de una entrevista médica. Entonces, ¿qué vamos a ver en este tema? La introducción, vamos a describir los tipos de pacientes, vamos a desarrollar lo que es la empatía, vamos a ver lo que es la entrevista médica, las técnicas que podemos utilizar para realizar la entrevista, cómo debe iniciar una entrevista, cómo hacemos o perfilamos a cada paciente, cómo realizamos el examen físico, cómo terminamos esta entrevista y también vamos a desarrollar lo que es la metodología del diagnóstico clínico. La bibliografía utilizada corresponde al Tratado de Semiología en lo que es Anamnesis y Exploración Física de Swartz, año 2015, séptima edición, que se encuentra en los capítulos 1 y 2. Nuestra idea rectora para este tema, podemos decir de que la relación médico-paciente es el pilar fundamental para la realización o la elaboración del historial clínico. Entonces, ¿qué es la relación médico-paciente? Podemos decir de que la relación médico-paciente es el eje central del desempeño profesional y, repito, pero de todos los profesionales de la salud. Pueden ser estos no solamente obviamente los médicos, ¿no? Recordemos personal de laboratorio, personal de imágenes, personal de enfermería, auxiliares de enfermería, las personas que cumplen funciones al llevar los alimentos a los pacientes, las personas que cumplen funciones de traslado de los pacientes, los encargados de la farmacia, hasta el personal administrativo. Entonces, todos tenemos que estar involucrados en esta relación del paciente como tal. Y no solamente involucrados, ¿no? Sino también, como dice en esta diapositiva, tener el compromiso médico o el compromiso profesional hacia nuestros pacientes. Empecé, bueno, ahora continuando, vamos a ver lo que son los tipos de pacientes. Vamos a ver en nuestra práctica diaria muchos tipos de pacientes. Entonces, de alguna manera tenemos que estar preparados teóricamente para todas estas eventualidades, ¿no? Y bueno, siempre nos vamos a llevar sorpresas, pero obviamente ya teniendo toda la información teórica, esto obviamente va a ser mucho más fácil, ¿no? Podemos empezar describiendo al paciente silencioso. Estos son pacientes que se preocupan mucho por su imagen, no quieren hablar, no quieren actuar, piensan de que van a cometer errores en algún momento, ¿ya? Y son pacientes que se avergüenzan con facilidad. Entonces, como estudiantes y como personal de salud, tenemos que buscar ganarnos la confianza de estos pacientes para poder obtener, obviamente, mejor información. Y así como hay un paciente silencioso, también hay un paciente hablador. Esos son pacientes que dominan la entrevista desde que llegan, ¿no? Desde que entran, desde que hacemos el contacto con ellos. Ya, es decir,
podemos preguntarle qué medicación toma. Y en vez de respondernos, por ejemplo, bueno, yo tomo metformina 2 veces al día, ellos se van a remontar incluso hasta antes de que han tenido la enfermedad, ¿no? Y todo lo que ha tenido que pasar para llegar a tomar ese medicamento, ¿ya? Entonces, dominan la entrevista y las respuestas siempre van a ser largas. Entonces, nosotros, ustedes, como estudiantes de medicina, tienen que aprender a sobrellevar estos pacientes y dirigir la entrevista y poder optimizar tanto el tiempo como la información. También la literatura menciona al paciente seductor. En muchos aspectos, en realidad, es mucho más difícil negociar con un paciente seductor que con un paciente hostil. Muchos de ellos tienen trastornos de personalidad, ya sea una personalidad histriónica o una personalidad narcisista, y tienen ciertas fantasías, ¿no? También tenemos al paciente enfadado. Esos pacientes enfadados, odiosos, hostiles, son frecuentes. Algunos hacen comentarios humillantes, son sarcásticos, mientras que otros son exigentes, agresivos y mucho más hostiles. Entonces, tenemos que estar preparados para poder llevar una entrevista con donde pueda haber la mayor educación, el mayor respeto y que esto sea recíproco, ¿no? También tenemos al paciente paranoide. Esos pacientes piensan que todo el mundo está hablando de él o que todo el mundo está confabulando en contra de él y que tal vez hay un plan enrevesado hacia ellos, ¿no? O sea, desconfían de todos. También tenemos el típico paciente insaciable. Esos pacientes preguntan mucho, ¿ya? Preguntan mucho, a pesar de lo que uno les diga, en realidad ellos siempre van a pensar de que no se ha respondido a sus preguntas. Entonces, es tal cual, así como menciona el dibujito, son pacientes que en una libretita, en un cuaderno o cualquier cosa, anotan todas sus preguntas. Y bueno, ahora con el acceso al Internet, estos tienden a leer mucho y cuestionan cada pregunta que nosotros respondamos. Es decir, nunca se va a dar respuesta completamente a las interrogantes que tengan cada uno de ellos. Entonces, para esto, nosotros también debemos saber optimizar lo que es el tiempo, lo que es la información. Y recordemos de que habitualmente estos pacientes van a preguntar, qué sé yo, si es por un familiar o por alguna molestia o por algún medicamento que estén tomando, van a cuestionar bastante, ¿no? Antes de iniciar una medicación, ¿por qué se le está dando? Si esta medicación aquí dice que me produce esto o el otro, y por más que nosotros respondamos, el paciente o sea, no se va a sentir conforme con las respuestas que nosotros demos. También existe el paciente adulador. Son pacientes que intentan agradar al entrevistador. Se tratan de manera muy cortés, como que te dicen muchas cosas, ¿no? Que usted, que muy capo, que muy simpático, que trabajador, no sé, cosas así, ¿no? Intentando agradar, en realidad, en este caso, al entrevistador o al médico, por decir así. Así como existe un paciente adulador, también va a existir un paciente agresivo, ¿no? Esos pacientes se irritan con facilidad y se ponen furiosos en realidad con cuestiones de la vida diaria, ¿no? Con cuestiones normales, ¿no? Entonces, son rasgos de personalidad que nosotros podemos ver en lo que es nuestra consulta. Así también, como existe el paciente enfadado o agresivo, perdón, también existe el paciente que rechaza ayuda. Estos pacientes cuentan que han acudido a muchos médicos, expertos, entre comillas, en busca de ayuda y con frecuencia refieren que ninguno ha encontrado el problema.
Entonces ya ellos vienen con, no con cierta, con muchísima desconfianza, ¿no? Entonces como que sienten que nadie tiene la capacidad de resolver el problema que lo aqueja. Ahora, ya conociendo un poco lo que son estos pacientes, o bueno, mejor dicho, los tipos de pacientes que puede haber, nosotros tenemos que tener en cuenta un término muy importante, que es el de la empatía. Debemos ponernos en el lugar del paciente. Recordemos de que el paciente está acudiendo a la consulta en realidad por una dolencia, por un mal que lo aqueja, ¿no? Entonces, él busca obviamente sentirse comprendido, sentirse eh, bien tratado, es entrar en confianza para que podamos dar solución a su problema. Entonces nosotros debemos ponernos en el lugar de él, ¿no? Pues cómo nos gustaría que nos traten si nosotros estaríamos en esa misma situación. Por eso es el dibujito, ¿no? Incluso tenemos que tener cuidado con el pudor del paciente, con el pudor de las pacientes mujeres, ¿no? Respetar el pudor de cada uno de ellos, no porque esté en la consulta o en un hospital vamos a obviar estas cosas. Entonces se dice de que la respuesta empática consiste en decir, escucho lo que me cuenta y además el uso de esta empatía, el hecho de que nosotros nos pongamos en el lugar del paciente, puede reforzar mucho más lo que es la relación médico-paciente. Y va a permitir que esta entrevista discurra sin ninguna traba, ¿no? Lo que nos favorece a nosotros, ¿no? Ahora, la entrevista médica. La entrevista médica es el proceso diagnóstico que comienza desde el primer momento de la reunión, ¿no? Recordemos eso, el proceso diagnóstico comienza desde el primer momento de la reunión, desde que nosotros hacemos el contacto con el paciente, ¿no? Entonces, para esto, tenemos nosotros que tomar en cuenta algunas cosas. Aquí me he permitido subir, previa aprobación tanto de la paciente como de uno de los estudiantes que actualmente desarrollan la materia de semiología, laboratorio en el Hospital Obrero, una fotito donde el estudiante, el joven David, está realizando una entrevista médica al paciente, a esta señora, ¿no? Obviamente todo esto bajo supervisión, ¿no? Entonces, tratando en la práctica de que ellos vayan entablando como debe ser la relación médico-paciente, obviamente de a poquito, ¿no? Entonces, ¿qué puntos tenemos que considerar? Primero, el médico debe vestir adecuadamente, llevar una bata blanca, estar identificado, para eso puede ser una placa con su nombre o también el nombre en el mandil, ¿no? Que podría ser también una opción, pero que esté identificado como miembro del equipo sanitario. Los pacientes siempre van a esperar una vestimenta profesional, obviamente, ¿no? Y un atuendo en realidad informal, yo pienso que va a generar cierta desconfianza. El estudiante de medicina, en este caso, debe presentarse, dirigirse al paciente por su apellido, por su nombre, establecer un contacto visual, si es posible, estrechar la mano del paciente con firmeza, sonreír, tener una conducta agradable, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, decir, buenos días, señora Pérez, soy David Jiménez, estudiante de medicina de la facultad, aquí, bueno, falta poner de la facultad Juan Misel, de la facultad de la Universidad Juan Misel Saracha, ¿no? Y me han encargado en esta ocasión que le haga una historia clínica y le explore en la próxima hora. Informar al paciente lo que vamos a realizar para que obviamente no se lleve ninguna sorpresa, ¿no?